Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 11 de marzo del año 2024. Es una mesa de 3, cada tanto nos gusta probar ese formato. ¿Quiénes están acá hoy con nosotros? Voy por orden alfabético. Miguel Brechner, buen día. Buen día a todos, un gusto estar acá. Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, buen día a todos. Y Ana Laura Pérez, ¿todo bien? Todo bien. Sí, bueno. 2 asuntos de actualidad, por lo menos, después veremos qué pasa con los telegramas al final. Primer tema. Yamandu Orsi desmintió y calificó como un disparate la denuncia que lanzó el viernes la militante nacionalista Romina Celeste Papazo, que lo acusó de haber violentado a una mujer trans años atrás. Además, se mostró preocupado por el impacto de ese tipo de planteos en la democracia y advirtió: en Uruguay no vale todo. Ayer, hablando en rueda de prensa en un comité de Ciudad de la Costa, el precandidato Frente Amplista calificó las afirmaciones de Papazo como un disparate y una movida de campaña a la cual, agregó, no estamos acostumbrados en Uruguay. Este estilo que no era común en Uruguay, o esta forma de mover la cosa, con mucha estructura atrás, con mucha cuestión difusa, no existía. Y creo que vino, y si no hacemos algo, no corre riesgo solamente un candidato o un partido. Acá es la democracia la que está en juego y hay que ser muy cuidadosos. Orsi pidió no entrar en un juego que, a su juicio, dijo está bien armado y tiene un despliegue tecnológico llamativo. Sostuvo que la denuncia fue replicada en redes por un número grande de trolls que no cualquiera puede pagar. Le preguntaron los periodistas y dijo que por ahora no tiene definido si llevará el tema a la justicia, pero consideró que lo ocurrido podría encuadrar en un caso de injurias o difamación. Añadió que conversó informalmente sobre el tema con dirigentes de otros partidos y que lo han llamado, dijo, de todas las tiendas para expresar inquietud por este asunto. ¿Qué pasó? Bueno, el viernes pasado, en un video que publicó en sus redes sociales, Romina Celeste Papazo dijo que una mujer trans le relató hace un par de años que había sido víctima de una agresión de parte de Orsi luego de pararla y levantarla en una zona cercana al Parque Roosevelt antes de que asumiera como intendente de Canelones. Al día siguiente, Romina Celeste informó que a partir de la difusión de su video había recibido amenazas de muerte con mensajes de texto que le llegaron a su teléfono desde un número anónimo. La militante declaró por este tema ayer ante el fiscal de flagrancia de quinto turno, Diego Pérez. Durante esa audiencia, el fiscal Pérez aclaró que se encuentra indagando y ordenó las primeras pericias para saber de dónde salieron las amenazas que Papazo recibió. Además, por otro lado, Papazo deberá coordinar con el Ministerio Público una custodia mientras dure la investigación. Ana Laura, tú proponías empezar con este tema. Ha estado ahí sobrevolando la campaña electoral el fin de semana, ¿no? Sí, me parece además importante para explicar y hacer algunas precisiones sobre por qué este caso, por ejemplo, es diferente a lo que ocurrió con Penades en términos de qué se denuncia, cómo se denuncia, quién lo denuncia. Porque si no parece que uno en algunos casos reacciona de una manera y en otros de otra sin explicar por qué. Me parece que es importante que en los casos en los que, digamos, muchas veces se denuncia públicamente este tipo de cosas porque la justicia muchas veces no recibe de la mejor manera este tipo de casos. Sin embargo, en este caso no hay una denuncia de una víctima efectiva, sino alguien que dice que le contaron algo. Entonces, eso, aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo. Y es muy central que no es lo mismo. Entonces, me parece que puntualmente ahí hay un problema de fondo. Digo porque para las que somos feministas y estos temas nos importan, nos parece muy importante hacer esa diferenciación. Tú estás acá diferenciando en particular con la anterior denuncia de Romina Celeste Papazo, la que involucraba a Gustavo Penades. En aquel caso, ella víctima. Había sido víctima, ella planteaba que había sido víctima, ¿no? Y en este caso lo que hace es repetir algo que supuestamente le contaron de alguien que no sabemos quién es ni cuáles son sus características. En primer lugar eso. Y después, desde el punto de vista específicamente de estas apreciaciones que hace Orsi sobre
A ver, yo tengo algunos matices. No es caro pagarle trolls a bots y a trolls, no es nada caro, es bastante barato. De hecho, digamos, sí, la calidad de los bots que están apareciendo en este tipo de campañas son de la franja más barata, digamos, porque se les nota. Ahí estás haciendo una puntualización a Orsi sobre los comentarios que hizo ayer. Sí. Tú decís que lo de los trolls no es caro. Específicamente estos bots, no son caros porque son obvios, evidentes. O sea, estamos hablando, a ver, si alguien que no está en esto se da cuenta, ahí está. Estamos hablando de supuestos usuarios de redes sociales, por ejemplo, de con Twitter. un follower y un... Creados en hace 2 meses y medio, sin foto, o con foto que claramente es o generada con inteligencia artificial, o de banco, o vieja, o una categoría muy graciosa, antes de que se usara la inteligencia artificial para generar rostros con el nivel de perfección que se hace ahora, era muy típico que se usaban fotos de lo que se llamaba famoso de tercera categoría del otro hemisferio. Entonces, por ejemplo, poeta rusa, ¿no? Entonces, que claro, es lo suficientemente famosa como para que hubiera en Yandex, que es el buscador ruso, un montón de fotos que vos podías robar, pero acá nadie sabe quién es, ¿no? O sea, pero no muy famoso, porque si es muy famoso, sí, igual sabemos quién es, ¿no? Había como un juego así. Bueno, esto a propósito de una de las consideraciones que hizo Orsi ayer en cuanto a cómo habían movido este tema en redes sociales desde el viernes, estos llamados trolls. Lo que yo advierto es que si fueran realmente bots de buena calidad, ahí sí es peligroso, porque ahí sí no es fácil darse cuenta que no son personas, porque están bien hechos, porque tienen intereses, porque se generan en perfiles, porque muchas veces son cuentas que en el origen fueron humanas y se compran. A muchos les debe haber pasado en Instagram, por ejemplo, es bastante común cuando vos alcanzás una cantidad de seguidores medianamente considerable, que te escriban pidiéndote para comprarte la cuenta, ¿sí? Muchas veces eso se hace para hacer estafas, pero otras veces para generar alguna granjita que tiene características más humanas, porque tenía comportamientos esa cuenta humanos. Entonces ahí sí es bastante más difícil determinarlo. Sí hay y con eso termino, lo que sí hay es la aparición, pero ya pasó en las elecciones anteriores y en las anteriores, de cuentas que se fingen medios de comunicación, se perfilan como medios de comunicación y lo que hacen es construir perfiles para generar noticias que parece que fueran de serias, o sea, que lucen como la noticia, digo, para alguien que no se dedica al periodismo, o que no consume mucho este tipo de cosas, pueden lucir como iguales a las de un medio de comunicación y en general lo que son es información manipulada o no lo suficientemente chequeada o procesada como para ser considerada una noticia. En este caso hay una cuenta que se llama El Informante, que es la que efectivamente está haciendo eso. Pero ha pasado con otras cuentas. Lo otro, y ahora sí prometo terminar, que es interesante, también hay que tener cuidado porque muchas veces, por ejemplo, esa cuenta parece una cuenta que le pega a la izquierda. O sea, es una cuenta que las noticias le pega a la izquierda y al feminismo, a lo que nosotros podemos entender como cierta ideología de izquierda. Pero a veces lo que puede pasar es que lo que parece una cosa es todo lo contrario. Y a veces también estas cosas se usan en una interna, por ejemplo, desde adentro, para que parezca que el que manda los mensajes tiene una cabeza y en realidad tiene otra. Esta vez, hasta donde yo he podido rastrear, no pasó. Sí pasó las elecciones pasadas. Dentro del Partido Nacional había cuentas que parecían tener un discurso de izquierda pegándole a candidatos y cuando vos hacías el rastreo habían sido creadas por ejemplo, había una que tenía la página web tenía la dirección de la sede de un precandidato blanco. O sea, era muy sugestivo. Impresionante todo lo que le puso de contexto Ana Laura a este caso. Perdón. Que también, por ejemplo, Martín ha estado siguiendo, quizás ya con su sombrero de abogado. En estos asuntos de tecnología tú estás metido también, ¿no? Sí, no desde esta óptica necesariamente, pero sí. A ver, este es un tema que es dramático. O sea, es dramático porque hoy el tema del honor de las personas y el impacto que tienen en las redes y las consecuencias que pueden tener denuncias en redes después en la vida real es muy grande. Es muy grande. Y la verdad que yo no sé en qué momento a alguien se le puede ocurrir que puede salir en redes haciendo una denuncia por algo que le contaron una persona
a mí la cantidad de cosas que me han contado, y ni digo de Oye, personajes a mí, políticos. no se sabe. Bueno, tú que sos periodista, no, porque fulano en el año tal hizo... O sea, todo el tiempo hay, diríamos, personas que cuentan historias de personas. Algunas son ciertas, otras no son ciertas, obviamente, pero lo que no se puede hacer es buscar, diríamos, como en este caso, aparte en este caso concreto, claramente lo que está utilizado como herramienta de destrucción política. Uh-huh. O sea, no hay un interés, un foco en la denuncia. El foco y el interés está en la destrucción política, y se nota, o sea, en toda diríamos, el planteo concreto y en la previa que va a denunciar y se te terminó la carrera y todas cosas, o sea, está planteado como una herramienta de destrucción política, lo cual lo deslegitima absolutamente, porque si algo de esto fuese cierto, yo creo que estarían preocupados, o deberían estar preocupados por los hechos, por la víctima, y no por destruir necesariamente políticamente al otro. Y después el otro comentario que tenía para decir es que todo lo que se dio, bueno, si hay que denunciar o no a la justicia esto. Si hay que denunciarlo del lado, claro, de Orsi. Del lado de Orsi, que le preguntaban. Y en realidad lo que sucede ahí es que la justicia es un mecanismo inhábil para reparar estos daños. ¿Tá? O sea, es absolutamente inhábil. Entonces, claro, desde el punto de vista de la persona que sufre, diríamos, un ataque de estas características, dice, ¿y voy a la justicia? ¿Para qué? Porque realmente el resultado no es proporcional lo que te puede dar la justicia con lo que sucedió antes. Incluso ir a la justicia suele alimentar, diríamos, el tema, el asunto, y que siga. Entonces, yo diría que o sea, la duda razonable de ir a la justicia es evidente. Y pasa en este caso y pasa siempre para este tipo de situaciones. Puede ocurrir que le toque igual ir a la justicia porque Romina Celeste Papazo continúe adelante y haya una denuncia de parte de ella o de parte de la persona que dice que le dijo, ¿no? Pero absolutamente. Digo, si eso sucede, claramente no hay opción. Digo, pero sobre hacer una denuncia de difamación, el concepto de tratar de solucionar la difamación mediante la justicia es algo que hoy en día básicamente no tiene resultado. A mí, digamos, primero me preocupa enormemente la parte negativa, es el deterioro de la democracia, de cualquier cosa vale. ¿En aras de qué? Porque yo siempre soy teoría anticonspirativa en el sentido de decir, bueno, esto, ¿quién se decidió hacerlo? Hay gente que se sentó en el escritorio, que dijo, bueno, vamos a contratar unos bots, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero esa gente debe responder a alguien. No es gente que no tenga nada que hacer el fin de semana y dijo, vamos a tirar esto. Porque eso no existe. Entonces, pero a ver, una posibilidad es que sea la propia Romina Celeste. No, por eso hay gente. Yo no estoy... O sea, lo que te quiero decir es que cualquier cosa vale, a la democracia le hace daño. ¿Tá? Todo el mundo es culpable ante ser demostrado inocente. A la justicia, al país le hace daño. Y no es el primer caso donde prenden fuego a alguien y después resultó que no era tan así, o que pasó que tenía algunas salvedades. Eso a mí me tiene muy preocupado. Lo otro, ya me lo he sufrido en carne propia N veces en las redes, y en más de un caso consulté con abogados y me dijeron, Miguel, ni pierdas tiempo a hacer una denuncia por difamación, porque lo único que haces es levantar el centro a quien está difamando, entonces te tenés que comer el garrón, tu familia se tiene que comer el garrón, todos los comentarios fuera de lugar, los comentarios muy mala leche que hacen, me doy cuenta que son bots, pero los comentarios están hechos, los puedo bloquear, pero después aparecen de otro lado, ¿viste? Es una batalla realmente difícil. Me pareció interesante ayer la cantidad de periodistas que ante el hecho dijeron lo que está diciendo Ana Laura, esto no es lo mismo que lo de Penades, hay que ser más cuidadoso. Muchos periodistas que en general algunos de ellos están en el ruido mediático, digamos, de estas cosas, y tomaron distancia. Yo creo que una cosa que uno no se da cuenta de los que son candidatos de todos los partidos es el costo humano y familiar que tiene todo esto. O sea,
cada vez que alguien es candidato a algo, todo esto le va a pasar por N veces de cualquiera de los partidos. No es que haya buenos de un lado y malos del otro, sino hay bots y hay mala intención. Y realmente me parece injusto por la calidad democrática que tenemos en este país y por lo que tenemos que defender. Y al fin y al cabo, en algún momento tendríamos que llegar a una conciencia social de que todo no vale y castigarlo. O sea, que este tipo de cosas sean moralmente castigadas de tal manera de digamos, más le pegás, más estoy contigo, o cosas de ese estilo. Pasó en otras formas durante estos años de denunciar políticamente, denunciar penalmente casos que no resistían la menor digamos, análisis. Igual prensa y ruido y esto y lo otro, y después, bueno, se archiva. Es una lástima que vayamos deteriorando la calidad democrática y después un día nos va a pasar que nos vamos a dar cuenta que perdimos muchas cosas y vamos a decir qué nos pasó. Esperemos no sea así. Con el fútbol ya nos pasó y con otras cosas ya nos pasaron, así que esperemos que no sea, pero la verdad es, a mí me amarga mucho, o sea, y más me amarga con la facilidad que se puede hablar mal y decir cosas, digamos, injustas y ¿por qué? No. ¿Qué necesidad? Si la democracia, que se dirima en la discusión de las personas, no en la discusión, porque además, seamos prácticos, cualquiera, o sea, una denuncia, pues cualquiera puede hoy también hacer una denuncia y bancarse la denuncia total de hacer un daño y recibir una plata a cambio de eso, y la hace y pone en jaque a cualquiera, ¿no? Sí, yo creo que también parte de esas señales, digamos, por ejemplo, uno puede pensar, a mí me ha pasado como periodista encontrarme con gente que te jura, por ejemplo, un episodio que fue a raíz de una declaración que el actual presidente hizo en una entrevista sobre que alguna vez en su adolescencia consumió una droga determinada, se generó la idea de que tiene consumo problemático de esa sustancia, y vos te encontrás con gente que te jura, ¿no? Te jura haber visto cosas o que interpreta señales de su comportamiento público. O sea, en un país como el Uruguay, además, de verdad, donde los periodistas de esas cosas, si realmente hubiera un consumo problemático, sabríamos, ¿no? Pero es imposible como desmantelarlo. Pero ese mismo presidente que sufrió en carne propia ese episodio, y otros seguramente del mismo tipo, por ejemplo, tolera la existencia de senadoras como Graciela Bianchi, que maneja información a sabiendas de que es falsa. Entonces, si vos tenés un Súper senador... falsa. Me denunció N veces. Si vos tenés un senador que maneja información a sabiendas de que es falsa, y cuando le decís, che, fulana, porque yo esto me pasó a mí personalmente, de tratar de hablar con ella y decirle al principio de la legislatura, digamos, mirá que esto no es así, por esto, no le importa. Y después terminó sindicándome en una lista de gente que vaya a Buenos Aires solamente por decirle, che, mirá que esto no es verdad. Entonces... ¿Estás en la lista de Graciela Bianchi? En su momento... 2 de 3. Sí, en su momento, sí, le preguntaron por mí en una entrevista, incluso, ¿no? O sea, yo que además soy bastante bajo perfil, tengo colegas mucho más famosos, ¿verdad? Entonces me parece como que también es eso que decías, Miguel, o sea, son señales que hay que dar desde si bien yo hay otras cosas que creo que son bastante al garete, como hacer un proyecto que dice los políticos, o sea, los partidos no van a hacer fake news, cuando en realidad nunca es desde la centralidad de los partidos que se hacen campañas con bots, porque no vas a ser tan siempre banana. hay alguno que hace eso. Sí, claro. Eso no me parece. Sí me parece que cuando hay casos públicos y concretos, las señales del sistema político deberían ser claras. Acá con cosas falsas no. O sea, y con inventos no. Y si tal cosa no la financió un jefe narco, no decimos que la financió un jefe narco, porque no tenemos pruebas. Entonces, si hacemos eso, después abrimos la puerta para que cualquiera se suba y haga cualquier cosa. Y la verdad, sinceramente creo que eso uno lo ve en otros países, los niveles de deterioro que hay en las campañas políticas, porque se maneja cualquier cosa de cualquier manera. A ver, yo creo que hay esto se enmarca dentro de lo que es una especie de bajada de nivel general de la política, del sistema político. Hoy en la política, y esto pasa ya hace varios años,
la notoriedad de los personajes de la política, sin importar por qué son notorios, ¿ah? Y la estridencia es premiada, o sea, es una zanahoria. Entonces, si yo soy estridente y tengo notoriedad, dentro del cúmulo de valores que persiguen los políticos, es un buen político, ¿ah? O sea, no se premian otras cosas, o se premian menos que antes, por lo menos, ¿ah? Y llegamos a un momento donde la notoriedad, por la notoriedad en sí, termina siendo central en la carrera de los políticos. De algunos. Bueno, de algunos, pero convengamos que antes paga, y paga bien. Incluso hay muchos políticos que son, diríamos, que tienen otra posición y que son mucho más de más perfil bajo, más de trabajar, más de ir a los temas, y que se cuestionan todo el tiempo, y todos los que hablamos con políticos sabemos, se cuestionan todo el tiempo, che, yo hago todo un laburo en serio, y no salgo ni en el canto de la hoja. ¿Ah? Y no me conoce nadie, y me cuesta que me conocen, y me cuesta más la campaña, y me cuesta más la reelección, y me cuesta más traer gente, porque a mí no me gusta ser estridente y tirar bolazos. Entonces el valor ese es algo que tiene cada vez más terreno y es premiado. En esa bajada de nivel general, como pasa en todas las organizaciones, hay grados. Y yo creo que acá lo que estamos que este personaje, Romina, que claramente ha sido muy estridente desde el inicio y muy... claro, si uno no tiene, diríamos, otros marcos, otras capacidades, es como que todo termina ahí y no encuentran límite, porque seguramente sienta que nosotros hoy estamos hablando acá es un éxito. Bueno, y además cuenta, entre comillas, a su favor con todo lo que pasó a partir de su denuncia sobre Penades, ¿no? Absolutamente, lo cual lo hace súper complejo Por también. eso, a eso iba, ¿no? A eso iba. Porque uno dice, pero no es lo mismo. Entonces ahí hay que sentarse, cosa que hoy no se puede hacer mucho, y analizar, hacer el checklist. A ver, comparemos, esto es así, despacio, analizar punto por punto y ver que las circunstancias no son iguales. Lo que pasa, en Uruguay el conflicto paga, el conflicto es negocio, el conflicto, el que fuera, siempre sistemático hay un conflicto que atrae, no solo a nivel de políticos, el conflicto, ¿viste? Entonces... eso pasa también en el rating, ¿no? En el rating de los medios de comunicación, en el tráfico de las publicaciones en internet, etcétera, ¿no? Pero no es un tema de... A ver, porque el conflicto pague, ponerle que está bien, pero hay conflictos que tienen otro nivel. Que tienen contenido. Pero van cruzando la frontera. O sea, hay cosas que hoy nadie las ve mal, que hace 20 años estaban impensables de la sociedad. Pero hemos tenido cruces de candidatos que son solo adjetivos. O sea, de los principales candidatos que están hoy en carrera, que son únicamente adjetivos. Uno ve 2 minutos de televisión de uno y 2 minutos del otro contestándole, son únicamente adjetivos. No sé, o sea, ¿de qué están peleando o por qué no se pueden ver? No tengo ni idea. Solo se adjetivan. Lo peor es que nadie se referencia al futuro, todos se referencian al pasado. Eso es una de las cosas que me cuesta mucho entender. Estamos yendo de tema, ¿no? Pero me cuesta mucho entender cómo todavía hoy toda la discusión puede ser sobre el pasado y no sobre el futuro. El Uruguay es el futuro, no el pasado. Bueno. Pero también es verdad que, o sea, y ahí yo hago mea culpa, los periodistas somos también en parte responsables porque a veces le damos vida a determinados discursos que son pura estridencia y adjetivos, también porque funcionan mejor en términos de rating, no en términos de tráfico, y hay que sustentar los medios en los que trabajamos. Hay toda una rosca ahí que también, porque si vos salís a 18 de julio y parás a la gente y le preguntás, le pedís que te nombre 4 senadores, te apuesto plata cuáles son esos 4, y que los 4 son gente y con independencia de su partido o agrupación, con niveles de estridencia muy altos y en general productores de grandes títulos como insultantes, ¿no? Hay como una moda ahí de generar metáforas o figuras como divertidas que pegan, porque salimos y los levantamos, les damos vida, y eso es lo que la gente consume. Y la verdad es que cuando ponerle que en el Senado es un poco más fácil. Yo cubrí Parlamento bastante tiempo, y cuando son 99 diputados, realmente para un diputado tenés 4 años, es muy desafiante ganar protagonismo, y está peleando su futuro, está peleando su lugar en la lista el periodo siguiente y un montón de cosas. Y la verdad es como dice Martín,
es mucho más barato, más fácil hacerlo por el camino de la frase picante en redes. Porque además ahora tengo Twitter y lo pongo en Twitter y vienen los periodistas y me levantan. Pero está bien, aparte, a ver, está bien que los políticos quieran ser notorios. Está muy bien. El problema es cómo. El tema es cómo, y el tema es que también que no haya... Yo apuesto mucho a la autorregulación de los compañeros. En el sentido de, che, esto no da. O sea, ha pasado muchas veces con el ejemplo Bianchi, es un ejemplo clásico, porque hay otros estridentes del Partido Nacional que en realidad no han cruzado ciertos límites de que sí ha cruzado Bianchi. No. Y que son muy estridentes también. Sí. Pero hasta incluso no inventan. Pero no inventan y hasta tienen un contenido ideológico de cierta fondo. O sea, son mucho más atractivos. Pero cuando uno empieza a inventar... Pero lo que pasa es que si el jefe no te rezonga, yo lo pienso en términos de laburo, a mí me va peor, no me ve nadie, hay una persona que está inventando, pero el jefe no le dice nada, al revés le da para adelante y todo le funciona, bueno, en algún momento, la verdad, o tengo una ética muy firme o empiezo a dudar si no da para ponerme a inventar, porque si no pasa nada, al revés sí. A ver, sí, con lo de Nisman, y eso me acuerdo... O sea, si no, no puede ser que cualquiera diga cualquier cosa y sea impune, es una cosa increíble. Ahora, hay algunas personas que tienen más rating en eso, ¿tá? Pero bolazos ha tirado mucha gente. De todas maneras, yo insisto de que el atajo que usa el sistema, de no discutir profundamente, de tirar 13 números que no coinciden con nada, de tirar 3 veces una mentira. Yo te puedo hacer una lista, o sea, de cosas. Ayer en el reportaje del País hay una pila de cosas que obviamente por tamaño de la nota no estaban, pero decís, dijiste esto, hiciste el otro y nadie cuestiona, ¿viste? O sea, ni siquiera si un hecho es veraz. Estás aludiendo a la entrevista que el diario El País publicó ayer con Miguel Brejner. No, claro, no, yo lo que digo es, aludo a eso porque hay muchas cosas que han pasado y que van a pasar, como que a nadie le importa chequear. Eso, a ver, hace un ratito estaba hablando Radi acá, muy buena entrevista, dicho sea de paso, ambos, y Radi está quejándose como hace 10 años, lo mismo. Es una vergüenza nacional que no tenemos en el 1%. Y se lo prometieron. El presupuesto para ciencia, tecnología y se lo innovación, prometieron, ¿no? Todos los candidatos a la presidencia en el 14 y en el 19. Y después de la pandemia, igual no se puso plata. Y me encanta el optimismo de que se... O sea, y a la gente no le parece mal que se le falte a la verdad. Y que diga cumplimos, cuando en realidad no cumplimos nada. Y claro, uno está afuera, puede decir algunas cosas que él no lo puede decir como presidente de la Academia, creo que sigue siendo el presidente de la Academia de Ciencias, y con lo respetado que es, pero ¿cómo puede ser posible que Uruguay siga llorando por el 1% del presupuesto para ciencia, innovación, ciencia y tecnología? ¿Cómo puede ser? Y que a nadie le parezca mal. O sea, todos estamos hablando para el pasado y para el futuro, que nadie habla. Mirá dónde fuimos. Es que nos hemos ido un poco de tema, pero sí, a mí lo que he escuchado muy atentamente, las últimas entrevistas a todos los candidatos escucho muy atentamente, y por momentos me parece que no es que no dicen nada porque no quieren, o porque no quieren pelearse, o no quieren, o sea, no tienen nada para decir. O sea, por momentos a mí me da la sensación que no tienen nada para decir. No tienen una cosmovisión del Uruguay. No ven el Uruguay, o sea, las grandes, o sea, es como que... Bueno, pero acá, en definitiva, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otros actores que terminan formando parte del debate electoral, ¿no? ¿Cómo destruir un En este caso, Romina Celeste Papazo. Porque recordemos que hace pocos días fue activa de otra manera, ¿no? En el acto de lanzamiento de la campaña de Carolina Cose. Sí, estuvo con un grupo de seguidores lanzando petardos ahí atrás en medio de la lo que concentración. podría haber sido visto como una provocación, ¿no? O sea, digamos, cosas que no se hacen por en suerte Uruguay. Vivimos en un país donde esas cosas no pasan, pero tú vas en otros países a un acto de un partido vestido de otro y probablemente lo que ocurran son episodios de violencia. O sea, es como curioso. Yo creo que en este caso puntual hay una búsqueda por ocupar un espacio con las herramientas que se tienen para ocupar ese espacio, y teniendo en cuenta que bueno, como que su
momento de fama pasó y ahora hay como una búsqueda de cierta, porque había anunciado que se retiraba de la militancia, después volvió, hay ahí como una búsqueda en un caso puntual. Entonces, yo qué sé, yo creo que personas que de repente no eligen el mejor camino, siempre va a haber. El punto es cómo el sistema maneja esos episodios. ¿Qué hacen los otros candidatos cuando ocurre una cosa como esta con un candidato? ¿Cómo los otros candidatos manejan? Yo creo que va a pasar más veces durante la campaña. Con otros temas. Creo que también hay esta cosa como de, y esto de nuevo lo digo como desde el feminismo, como de un uso de algunas cosas que como prenden y funcionan. Y entonces yo creo que, por ejemplo, las feministas y las mujeres que ocupan espacios de poder y son públicas y conocidas deberían también salir a tener estas discusiones. En Argentina se dio esto hace un par de años, a raíz de algunas, esto era denuncias de que me contó, o lo otro que ocurre es que se denuncian cosas que uno puede pensar que son destratos en el marco de un vínculo, pero que no son delito. Entonces, y las estamos discutiendo como cosas que fueran, y no es lo mismo. Entonces yo creo que también ahí es obligación de quienes tenemos algún espacio para decir lo que pensamos y creemos en la importancia de denunciar cuando efectivamente las cosas ocurren, salir a decir, bueno, esto no, así no, o sea, de esta manera no. Si existe efectivamente esta persona que te hizo este cuento y le pasó a ella, bueno, decile que tiene que ir por los mecanismos adecuados. Estamos acá para apoyarla y acompañarla, pero tiene que ir por los mecanismos adecuados, porque si no, cualquier cosa. Dice uno de nuestros oyentes, Juan, que la tertulia esté hablando de Romina Celeste Papazo es un éxito importante para ella. Absolutamente. ¿No? Eso es uno de los temas. Hay varias preguntas. Pasa que este caso abre una cantidad de preguntas. Primero, ¿discutíamos o no discutíamos sobre este hecho? Pero sobre todo teniendo en cuenta que el propio candidato habló, ¿no? ¿Discutíamos o no discutíamos? Pero que si no hubiera hablado, sería peor. La otra pregunta. Claro, pero en la medida que él habla, pero la dinámica, no es que uno está hablando de Romina porque tiene ganas, es que el precandidato pero la dinámica, la las redes imponen una dinámica que no se puede escapar. El primer día el candidato no habló, lo levantaron la noticia a 10 veces más personas, el candidato tiene que hablar, y entonces estamos todos hablando de este tema. Bueno, lo que pasa es que lo levantaron medios de comunicación que están dentro del circuito, digamos, tradicional o serio, y si me preguntás a mí, esto como persona y periodista, te digo, yo no lo hubiera hecho. Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra pregunta. Entonces, parte de por qué el candidato sale tiene que ver con cómo nosotros los periodistas reaccionamos frente a estas cosas. Cuando Romina Celeste Papazo sale con su video a fines de la semana pasada, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? ¿Cómo comportarse desde el punto de vista periodístico, ¿no? Y suponiendo que se dé la noticia, ¿hasta qué punto de detalle llegás en la reproducción de lo que Romina Celeste Papazo trasladó, que le había relatado esa persona conocida de ella, trans? O sea, hay distintos niveles, ¿no? O no la das, o sí la das, pero das 2 frases y simplemente la esencia de lo que ocurrió, o das todo el detalle de lo que dijo en su video de 8 minutos en Twitter, ¿no? Ahí hay más preguntas. Y agrego otra. ¿Qué tiene que hacer el Partido Nacional con Romina Celeste Papazo? Esa es otra que también viene en mensajes de los oyentes, ¿no? Lo que pasa es que si ella se identifica como militante y no es orgánica, no puede hacer nada. Yo puedo. No, pero creo que es orgánica. No sé. Creo que sí es afiliada y que incluso estaba buscando sacar una lista o que es candidata. Hay cantidad de preguntas con esto que acaba de instalarse en el escenario, ¿no? Cantidad. Ya seguimos. Hay otro tema en la tertulia de hoy.